comenzar con la tertulia económica que tiene patrocinio de lujo, BBVA. Pues sí, porque ya sabéis que los bancos BBVA no son un banco cualquiera y nos dicen que tenemos que planificar nuestro futuro hoy para poder improvisar el día de mañana. Así que infórmense con los planes de pensiones que nos ofrece el BBVA. Don Manuel Llamas, bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y don John Muller, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Luis. Por cierto, tengo que decir una cosa, bien, es verdad que mi propio interés, hombre, la excusa es más o menos bien educada, porque lo que quiero es agradecerle públicamente a John Muller que haya tenido un detalle con el equipo que nos ha regalado unas botellas de estupendo cava. ¿Por qué lo digo en voz alta? Por si cunde el ejemplo. A lo mejor hay alguien que oye, chico, y se siente animado a seguir el ejemplo. Oye, nunca se sabe, igual hay alguien que pica, vete tú a saber, nunca sepas. Bueno, y ahora hablando de cosas serias. ¿Sabéis lo que ha pasado hoy en el Congreso, no? Pues mira, nos estamos enterando ahora. Don Manuel Llamas, el PNV ha hecho posible que en una proposición, es verdad que no tenía ningún efecto práctico porque era una proposición no de ley presentada por el Partido Socialista, pero lo cierto es, y mañana seguro que lo reflejarán con grandes caracteres los periódicos, la oposición obliga moralmente, solo moralmente, al gobierno a derogar la ley, la reforma laboral. ¿Qué os parece? Pues me parece que es una pésima noticia, que va muy mal encaminada y que pone de manifiesto pues la deriva que está adoptando esta legislatura. Yo siempre me mostré muy a favor. Este año 2016 ha sido fantástico. Ha sido un muy buen año a nivel económico y en parte se debe precisamente a que contamos con un gobierno limitado. No que no tuviéramos gobierno, sino que el gobierno estuviera atado de pies y manos para aprobar medidas y el Congreso pues no tuvo prácticamente actividad. Creo que se aprobó única y exclusivamente un Real Decreto y nada más. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? El problema es que es cierto que no va a tener, no se va a plasmar en una derogación de la reforma laboral, pero abre la puerta a una negociación que yo creo que sí se va a producir. Se va a producir en todo caso. Se va a producir en todo caso entre el Partido Popular, Ciudadanos, posiblemente el Partido Socialista, para cambiar algunos aspectos de la reforma laboral. En función de cómo vaya esa negociación, el resultado será inocuo, porque desde luego no va a haber ninguna mejora, pero sí podría quedar en una simple modificación estética para quedar bien, para que el PSOE sobre todo quede bien ante sus electores, pero que no tenga ningún cambio sustancial sobre lo que ya está aprobado, o en todo caso será una reforma o un cambio negativo. Es decir, no va a ser nada positivo, no va a haber ningún cambio que mejore la actual regulación laboral. O sí. Nos quedamos como estamos o vamos a peor. Yo estoy de acuerdo, no sé ahora qué nos dirá John Muller, pero también es verdad que esa reflexión que acabas de hacer la hubiéramos podido hacer exactamente igual, aunque no se hubiera producido hoy la votación en el Congreso, que no deja de ser una traca valenciana, es decir, cierta pólvora del rey. O sea, no había nada en juego desde el punto de vista práctico. No tiene efectos jurídicos, efectivamente, como tú estás diciendo, es una proposición no de ley, pero si en su tramitación llegara en algún momento a desembocar en una proposición de ley, porque la verdad es que ahora mismo la estrategia, o sea, hoy han pasado varias cosas en torno a esto, porque se ha intentado por varios medios cambiar o suavizar o modificar el planteamiento que se iba a llevar, ¿no? Esta mañana Ciudadanos ha hecho una oferta al PSOE para retirar la proposición no de ley del PSOE, que también apoya a Unidos Podemos y que ha apoyado el PNV, para cambiarla por una proposición de ley al gobierno para modificar el Estatuto de los Trabajadores, ponerlo en positivo. Al final esa propuesta, que ha estado vigente durante casi todo el día, no ha prosperado. Y al final ha habido incluso una propuesta de los populares presentando una enmienda en la que aceptaban realizar mejoras en el marco de las relaciones laborales necesarias, en el marco del diálogo social y parlamentario en la reforma laboral, que tampoco ha prosperado. Entonces, al final nos encontramos con esta proposición no de ley, que es verdad, no tiene efectos jurídicos, pero si esta estrategia de ir contra la reforma laboral sigue adelante, no cabe la menor duda que en algún momento, ahora mismo parece que hay un desorden y no tienen claro ninguno de los partidos, porque respecto de esta última, imagínate que Ciudadanos ha pasado de estar proponiendo una enmienda en la que la idea era reformar el Estatuto de los Trabajadores, ha pasado a abstenerse en la idea de derogar la reforma laboral.
Con lo cual, pues aquí no está muy claro qué es lo que está haciendo cada partido y sobre todo parece muy oportunista el voto del PNV, que me da la impresión de que lo que busca es poner en valor su apoyo en los presupuestos. No tengas ninguna duda. Desde el punto de vista político me parece que eso es lo que tiene más valor. De todas formas, porque probablemente Ciudadanos, si hubiera tenido alguna posibilidad de ganar la votación, hubiera cambiado el sentido de la votación. La posición del PP y la posición de Ciudadanos no era tan distinta, porque el PP lo que decía, y lo dijo ayer Fátima Báñez, es que estoy dispuesto a hablar, estoy dispuesto a reformar. Y de hecho ya había llegado a un acuerdo con Ciudadanos en el famoso plan de gobierno para reformar la reforma laboral como quería Ciudadanos. Y de hecho lo que hizo el lunes fue escenificar y dar detalles de lo que va a ser. Por eso digo que, en mi opinión, es una opinión muy personal, hay que mirar la noticia con cierta cautela. Es decir, cuando tú juegas con algo que no tiene efectos prácticos, te puedes permitir un margen de maniobra que no te puedes permitir si estás votando una ley que efectivamente va a entrar en vigor. Y por lo tanto, bueno, vamos a ver, ¿no? PNV ha mandado un mensaje inequívoco al gobierno. Tú quieres los presupuestos y tú crees que yo voy a estar incondicionalmente atrapado por determinadas ideas que forman parte de mi manera de pensar económicamente, te equivocas. La prueba más evidente es que estoy dispuesto a votar contra ti todas las veces que sean necesarias para que quedes en evidencia ante la opinión pública. Y a partir de ahora ven y trátame con respeto y dame lo que te pido, o si no, te quedas compuesto y sin presupuestos. Esta es la idea que yo tengo. Y luego el Partido Socialista se ha puesto chulito con lo de la derogación porque sabía que también se abonaba a un titular que mañana le hace políticamente mucho daño al gobierno. Ahora, ¿hubiera el Partido Socialista defendido la derogación en un proyecto de ley? Pero escucha, lo peor de todo es que están proponiendo la derogación, no su sustitución por una nueva ley, con lo cual todos aquellos artículos, esas pequeñas retoques que se han ido haciendo a la reforma laboral en estos años, algunos de los cuales incluso han incrementado el nivel de protección de los trabajadores en algunos casos, desaparecerían. O sea, a mí me parece un salto al vacío completamente absurdo y no creo que lleguen tan allá. Ahora, he de decirte que esta mañana he estado hablando con analistas internacionales pidiéndoles su opinión respecto del informe del Fondo Monetario y todos valoran la posibilidad de que haya un evento externo, que una incertidumbre externa que provoque que se tuerza la situación económica española, y muchos de ellos me dijeron, y una incertidumbre interna, que de pronto se produzca un evento político absurdo en el Congreso, en un Congreso en el que no hay una mayoría clara, que pudiera llevarnos por el mal camino, ¿no? Y este sería claramente. Yo creo que estamos jugando con fuego, los experimentos con gaseosa, y esto es muy peligroso lo que ha aprobado hoy el Congreso. Me da igual, yo ya no entro en las tácticas electoralistas, partidistas, intereses puramente particulares de cada formación política, sino que estamos jugando con algo que es fundamental, que es la creación de empleo. La recuperación económica española es, a pesar de que todo el mundo la alaba, hoy incluido el Fondo Monetario Internacional, se sustenta sobre bases muy frágiles. Y quiero volver a recordar que cuando hubo turbulencias hace apenas un año, a raíz de la crisis de China, la depreciación del yuan generó turbulencias a nivel financiero, turbulencias financieras bastante sustanciales, tanto en Europa como en Estados Unidos. Las primas de riesgo que más subieron durante esos meses fueron la de Italia y la de España. ¿Eso qué significa? Significa que España sigue al borde del abismo, a pesar de que hemos hecho mejoras, las familias y las empresas, para mejorar nuestra productividad, para reducir nuestra deuda y para crear empleo, a pesar de todas las dificultades del gobierno. Como bien señala John, si vuelve a haber un escenario de turbulencias financieras a nivel internacional, está el tema de Italia, está el año que viene elecciones en Francia y en Alemania, está el tema de Grecia, el crecimiento europeo, los tipos de interés por parte de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. Si vuelve a haber turbulencias, España tiene todas las papeletas de ser la primera ficha del dominó en caer. Y puede haber turbulencias a nivel interno. Si resulta que el nuevo gobierno del Partido Popular no va a ser un gobierno razonable, sino que va a adoptar y asumir como propios todos los postulados absolutamente erróneos y perversos del Partido Socialista, vamos en mala línea. Eso, Manolo, yo reconozco que tus ideas realmente son acertadas, pero es que le estás pidiendo algo que no está en la mano del gobierno. El gobierno tiene la mayoría que tiene y al final no puede nada más que... Fíjate hasta qué punto, y esto es un puente a otra noticia, pero vamos, si quieres le dedicamos un poco más a esta discusión. El gobierno está emitiendo señales inequívocas y además absolutamente permanentes de quiero pactar lo que sea. Hoy mismo el presidente del gobierno se ha mostrado
partidario de la renta mínima, que es algo que no parece que vaya muy en consonancia con el discurso económico del Partido Popular tradicional. ¿Por qué? Pues porque se está haciendo política. Tú le puedes pedir a un gobierno que tiene solvencia parlamentaria que haga una determinada política. Lo que no le puedes decir es que de repente subvierta las leyes de la aritmética. 137 no pueden más que 138. Eso es así de fácil. Sí, pero el Mariano Rajoy también dijo durante su discurso de investidura, y no es la primera vez que miente en un discurso de investidura, que no tocaría los ejes o los puntos fuertes de su programa. Que intentaría no tocarlos. En el segundo discurso de investidura. Claro, que intentaría no tocarlos. Pero es que lo está tocando todos, Luis. Bueno, hombre, con el apoyo del propio apoyo del Partido Creo Popular. que trazó una línea roja en ese discurso y fue claro. Y dijo que la reforma laboral, que había cosas que él no estaba dispuesto a comer. Habló en concreto de la reforma laboral. La reforma laboral, claro. Lo que pasa es que efectivamente en el momento, ojo, que existen proposiciones de ley, que la oposición puede hacer proposiciones de ley. Y entonces ya estamos hablando, no digo ahora a corto plazo, de palabras mayores. Pero ahí hay que retratarse de otra manera. Lo de hoy en realidad es un juego floral. Eso es, estoy de acuerdo contigo. Sí, pero aún así, yo creo que lanza una señal muy preocupante para los inversores. Mala, sí, porque mala. La gente empieza a ver que hay turbulencia ahí, que hay gente que se le ponen los dientes largos cuando ve reforma laboral y tal, y que algún partido ve que puede ganar unos votos o rajuñar unos cuantos votos, y claro, eso puede empezar a generar incertidumbre en los que van a invertir, en los empresarios, los que tienen que crear empleo, que pueden... Oye, a lo mejor pueden pensar que una reforma laboral que no va a poner muchos palos en la rueda, pero la verdad es que la ley laboral que teníamos antes de esta reforma destruyó empleo, bueno, a expuertas, ¿no? Y, a ver, yo creo que el Partido Popular es cierto que está en minoría parlamentaria, pero cuenta también con mecanismos suficientes para sortear las trampas que le haga la oposición. Cuenta con mayoría en el Senado, una mayoría bastante amplia. Pero eso retrasa las leyes, pero no las impide. Pero puedes hacer, digamos que puedes hacer uso de las herramientas legales que tienes a tu disposición para intentar torpedear este tipo de propuestas que van contra la línea de flotación de la recuperación económica. Vamos a ver, derogar la reforma laboral significa, como bien señalaba John, ni más ni menos que volver al modelo anterior, al modelo laboral anterior, el que destruyó 3 millones de empleos entre 2008 y el año 2011, lo cual es una auténtica barbaridad, el que nos condenó a este país a una tasa media de paro del 17% en los últimos 30 años. Que nos condenó a una temporalidad más alta de la que tenemos en la actualidad, a una tasa de paro estructural, es decir, con independencia de la coyuntura económica, próxima al 15%. Es decir, nos ha condenado a un desempleo propio de países tercermundistas. Volver a ese modelo de rigidez laboral nos condena a frenar la creación de empleo. Y que yo sepa, eso no solo va contra los intereses de todos los españoles, contra los intereses generales del país, sino que va incluso en contra de los propios intereses electorales del Partido Popular y del Partido Socialista, porque en este escenario no pinta nada Ciudadanos. El PP, si se frena la creación de empleo, se le acabaron los anuncios, se le acabaron las cartas, y al PSOE ese escenario de descontento social se le puede volver en su contra. Bueno, hombre, hoy ha sido un día para darle en la cabeza al gobierno, ¿no? O sea, le han levantado 2 de los vetos que había planteado, le han aprobado lo de reforma. Yo creo que ha sido un día para ejercitar músculo parlamentario y demostrar, oye, podemos fastidiar todo lo que queramos, ¿no? Yo creo que por ahí van los tiros, y luego además al gobierno tienes que medirle, hoy creo, con 2 varas a medir distintas. En primer lugar, en la reforma laboral el gobierno se ha mantenido firme, es decir, no ha querido claudicar ante el requerimiento de la oposición. Dejemos eso claro, porque cualquiera que os oiga hablar dirá, bueno, es que parece que hoy han querido sumarse a la derogación de la reforma laboral, no han ido por ahí los tiros. Otra cosa distinta es lo que haya dicho Mariano Rajoy, que a mí eso sí que me parece interesante, porque sí que supone para él contraer un compromiso en materia de renta mínima y de aumentar o extender el subsidio de paro. Es que claro, es cierto, hombre, ya solo faltaría que el Partido Popular votara en contra de su propia reforma. Yo creo que efectivamente esa es una de las líneas rojas, pero también me gustaría recordar que se ha cruzado varias líneas y ciertamente preocupantes. La subida del SMI, del salario mínimo interprofesional, del 8%, que es la subida más
más abultada de la historia. A cambio del techo de gasto. Sí, bueno, pero... Claro, es que cuando cambias cromos sabes lo que obtienes a cambio de lo que tienes. Pero yo creo que sería mucho mejor incluso arriesgarte a prorrogar los presupuestos, que creo que sería mucho más positivo para la solvencia de las cuentas públicas que aprobar unos presupuestos que incrementen el gasto público, incrementen los impuestos. Pero bueno, independientemente de todo, aprobó o apoyó la subida del SMI y ahora abre la puerta a dos propuestas que, cuidado, no solo son propuestas del Partido Socialista, sino que una de ellas la lleva proponiendo Podemos desde hace mucho tiempo, que es la famosa renta universal, una renta mínima universal con la cual pues se le garantizaría un nivel de ingresos mínimo a aquellas personas que carezcan de ingresos, que no tengan trabajo, etcétera. Que no deja de ser la renta mínima de inserción que ya existe en casi todo el país a través de las comunidades autónomas, pero ampliada y generalizada. Esto no solo va en contra de la estabilidad presupuestaria, puesto que supone un incremento sustancial del gasto público, sino que va en contra de la propia creación de empleo. Y ha abierto la puerta a la renta mínima y la puerta a la extensión ilimitada del subsidio por desempleo, por desempleo a los parados de larga duración. Aquellas personas que hayan agotado la prestación podrían disfrutar a partir de los 52 años de un subsidio sine die, es decir, hasta que se jubilen, y sin ningún tipo de condición. Es decir, no tienen que hacer cursos de formación, ni buscar empleo, ni aceptar puestos de trabajo. Bueno, yo creo que eso va en contra, insisto, no solo de la estabilidad presupuestaria, no solo se va a traducir en más impuestos, sino que además desincentiva por completo la creación de empleo y la búsqueda de trabajo. ¿Y por qué lo hace, en tu opinión, John? ¿Qué cosa? Lo de hacer esa propuesta de extender el subsidio y de insertar y de introducir la renta mínima. No sé si reparaste en la entrevista a Luis de Guindos que se publicó el fin de semana en El País. Mucha gente me ha comentado entre ayer y hoy que advirtieron en esa entrevista un cambio radical de un Guindos que asume, por ejemplo, la existencia de una fuerte desigualdad en Europa. Asume la idea que ha implantado Podemos de que aquí se ha rescatado a los bancos y no a la gente. O sea, hay en el gobierno hay una clara apertura, digamos, hacia el centro político, hacia la izquierda, hacia las ideas y las reclamaciones de la izquierda. Y mira, si habéis visto el editorial de FAES hoy, sí. Hay una mención, por ejemplo, al hecho de que se estén asumiendo los argumentos de la izquierda en temas como la desigualdad. La carta está dirigida a hablar de Cataluña y a reivindicar la postura que hubo contra el Pacto del Tinel y la política que hizo el PP tradicionalmente en Cataluña y su oposición al Estatut catalán. Pero hay un párrafo donde se menciona concretamente la desigualdad y el único que ha hablado de asumir los postulados de la izquierda respecto a la desigualdad. Y el único que ha hablado de este tema en los últimos días ha sido Luis de Guindos. Yo entiendo que ese raspacachos es para Luis de Guindos. O sea, hay un discurso que se ha apoderado del gabinete, del gobierno, del Consejo de Ministros y ahora del presidente del gobierno, que lo ha manifestado en el Senado, en el que claramente se está basculando hacia la izquierda en posiciones y abandonando posiciones liberales o que podía haber tenido el Partido Popular. Constatamos el hecho, pero ¿qué beneficio saca de ese movimiento? Es decir, ¿por qué volver a cabrear a tu electorado en materias...? Porque el electorado ahora no pinta nada y lo que vale es el Parlamento. O sea, hay un electorado materializado en escaños parlamentarios y si quieres ser realista tienes que lidiar con eso. Yo creo que no está inhabilitado el camino por el cual, si ese Parlamento rebelde se pone farruco, Mariano Rajoy pueda en mayo decir: el Parlamento no me deja gobernar, vamos a nuevas elecciones. Sí, y mientras tanto el electorado tomando nota de este tipo de manifestaciones para ver hasta qué punto hay, como diría el propio Rajoy, una hoja de ruta clara en materia económica del Partido Popular. ¿Tú crees que le pasarían factura? Yo es que lo veo muy difícil. El electorado del PP es tremendamente complejo y luego, bueno, es muy complejo y, oye... ni la corrupción con implicación del propio aparato partidario. Lo que te dé la gana, pero de mayoría absoluta estamos en 137. Sí, bueno, y 130 y pico, sin contar
que gran parte de ese voto procede del voto del miedo, el miedo a Podemos. Vamos a ver, yo creo que es la estrategia de Mariano Rajoy sigue así. En materia Mira económica. lo que decía Maroto el otro día, decía, la apuesta es, todo el mundo se radicaliza, la apuesta es tal, los socialdemócratas. Y yo decía, si se hunde el campo socialdemócrata va a haber más radicalismo, Claro. no va a haber más centralidad. Exacto, totalmente de acuerdo. A ver, yo creo que la estrategia de Rajoy está siendo clara. No creo que vaya a una legislatura corta. Yo creo que eso se está viendo precisamente los acuerdos que está llegando con el Partido Socialista. Y yo creo que esto, las declaraciones que ha hecho hoy, esta apertura a una renta mínima y a una ampliación del subsidio de desempleo, es un nuevo guiño al Partido Socialista. El PP está dispuesto a gobernar con el PSOE. La famosa gran coalición que lleva el último año, que lleva recriminando y exigiendo Mariano Rajoy, se está materializando en la práctica. No hay un pacto de gobierno ni un pacto de investidura entre PP y el PSOE, pero están gobernando en la práctica, de facto están gobernando los dos. Y las últimas medidas que estamos viendo y los guiños que se están haciendo unos y otros, está clarísimo cuál es la línea. El PP está dispuesto a transigir en cada una de las medidas económicas que ha aprobado en los últimos años y agarrarse al Partido Socialista para mantenerse el poder 4 años. Eso yo al menos lo veo claro con este tipo de guiños. Y lo de la reforma laboral, insisto, yo quiero recordar que el Partido Popular puso encima de la mesa durante la negociación en estos últimos meses la reforma laboral. La puso encima de la mesa. Estamos dispuestos a negociar la derogación de la reforma laboral con el PSOE y sustituirla por un modelo similar al que había con Zapatero. No le duelen o sea, es decir, está dispuesto a todo y también a rendirse ante el tema de la reforma laboral. Bueno, yo no tengo claro eso de que se vaya a rendir el PP la reforma laboral. Bueno, está dispuesto a cambiar muchas cosas. Sí, creo que Fátima Báñez está dispuesta a cambiar muchas cosas y el lunes en su exposición quedó claro que el énfasis que quieren poner ahora es exactamente en la línea de lo que dice Mariano Rajoy, de abrir la puerta a la renta mínima, a la extensión del subsidio de desempleo. Todo lo que quiere hacer, o sea, el hecho de que se hablara de mejorar la calidad del empleo ya te da una pista de dónde está la sensibilidad ahora mismo del ministerio de Fátima Báñez, ¿no? Pero yo no diría que van a derogar la reforma laboral. A mí me da la impresión de que las ideas que hay tienen más que ver con introducir pequeños retoques que podrían mejorar casos concretos o cosas que no han funcionado bien. Están atados por el acuerdo que firmaron con Ciudadanos a propósito de reforma laboral. O sea, es decir, que ese papel es público y notorio. Sí, pero Ciudadanos no suma. Necesitas al PNV. Y mira que el PNV anda haciendo ahí el tonto y bailando un... Por eso vuelvo al principio. Por eso a mí me parece lo más significativo de todo, me parece la posición hoy del Partido Nacionalista Vasco. Claro, el Partido Nacionalista Vasco sabe que de estos presupuestos generales del Estado puede sacar un porrón de cosas y tiene solo 5 escaños, pero claro, es que son perfectamente conscientes de ello y yo creo que están jugando muy bien sus bazas, pero insisto, el tema del mercado laboral para mí es un asunto absolutamente crítico, puesto que de ello depende no solo la recuperación económica, sino el bienestar de millones de familias que ahora mismo están viviendo un auténtico drama con una tasa de paro próxima al 20%. Algunos puntos que me gustaría reseñar. La desigualdad no es un problema. No es un problema. Dinamarca es uno de los países más desiguales del mundo en cuanto a patrimonio y todos los daneses son enormemente ricos, o la inmensa mayoría de daneses son más ricos que los españoles y mucho más ricos que muchos países desarrollados. Por lo tanto, el problema es la pobreza. Exacto. El problema es la pobreza y para combatir la pobreza tienes que facilitar la creación de empleo y la creación de riqueza. Crecimiento. La pobreza no se soluciona generando un ejército de subsidiados. No se soluciona así. España tiene el sistema de prestaciones de desempleo más generoso no me gusta la palabra, más amplio del mundo desarrollado. Y no deja de ser un drama. No deja de ser un drama que haya más de 4 millones de personas condenadas a no encontrar trabajo y a tener que depender de un subsidio público o de una prestación pública cuando se acaba su derecho a paro. Eso es un drama. En Estados Unidos, en países donde hay más flexibilidad laboral, la gente no tiene miedo a quedarse en desempleo, no tiene miedo a quedarse en el paro, a que lo echen de la empresa sin indemnización de ningún tipo. ¿Por qué? Porque al día siguiente tienen trabajo. Y las prestaciones por desempleo son bastante amplias. Por ejemplo, en los países del norte de Europa hay prestaciones elevadas, pero muy condicionadas. Es decir, tú tienes derecho a prestación, pero van a poner toda la carne en el asador
para formarte y en que encuentres un trabajo a la semana. Y si no aceptas ese puesto de trabajo, automáticamente te quedas sin prestación. Resultado, incentivas a la búsqueda de empleo. En España se hace lo contrario. Y este tipo de medidas que está anunciando el PP van justo en la línea equivocada. Señores, ha sido un placer estar con vosotros. Se ha ido ya el tiempo. Bueno, fíjate, y además en un voleo. En un voleo. Hasta la semana que viene, John, un saludo. Un saludo, Adiós, Luis. Hasta luego. Manuel Llamas. Ahora mismo son, amigos, las 10 menos 14 minutos. Enseguida volvemos. David Guapo, humorista. Improvisar una canción es fácil, basta con prepararte durante toda la vida. Haz como David Guapo y planifica hoy para poder improvisar mañana. Traspasa tu plan de pensiones a BBVA y llévate un 3% de bonificación. Acuérdate de tu futuro. Consulta condiciones en BBVA. En casa de Herrero. Es Radio.